Keops de La Plata y también por AM 1520, la voz regional desde Chascomús. Estamos en comunicación con el senador de la coalición cívica aquí en provincia de Buenos Aires, Andrés de Leo. ¿Qué tal, Andrés? Martín López Lastra le saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Un gusto, ¿cómo andan? Un gusto igualmente. Hacía rato que queríamos conversar con usted, que tiene mucha actividad y aparte por su participación, ¿no? en distintas cuestiones de la vida política, institucional. Yo quería empezar por provincia de Buenos Aires, porque, bueno, a unos cuantos días, ya pasó un mes del discurso del gobernador Axel Kicillof. Y bueno, yo quería un poquito ver, en este caso ya no a un mes del discurso del gobernador, sino a 2 años de una gestión distinta a la de Juntos por el Cambio. ¿Qué balance usted observa que se puede hacer del oficialismo? Bueno, en primer lugar, que bien como usted dice, a 2 años de gestión, uno tiene una evaluación que fue durante estos 2 años, pero me parece que la evaluación más importante, que lo que pueda decir yo, es la que han dicho millones de bonaerenses en las urnas en noviembre del año pasado, que ha sido la de un voto, un rechazo, un castigo muy fuerte para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para el que evidentemente no cumplió con las expectativas con la cual lo habían votado, tuvo una pérdida de casi 14, 13 puntos en la elección, de una elección a otra, lo cual es una baja absolutamente significativa. Fíjese que, por ejemplo, cuando el gobernador hablaba de que los bonaerenses habían rechazado el gobierno de María Eugenia Vidal, como corresponde, pero la baja de la elección fue de 5 puntos de una elección a otra, no fue tan masivo como esto. Es decir que estamos hablando de un rechazo que además se extendió, yo diría, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, obviamente que terminó corroborando los bonaerenses lo que nosotros advertíamos, un gobierno confrontativo, un gobierno que empeñó más energías en culpar o responsabilizar los 4 años de gestión de María Eugenia Vidal, que en lugar de cumplir con las expectativas de la gente, que no pudo, digamos, que no supo manejar una situación difícil, que fue el manejo de la pandemia, eso quedó claro. La gente no castigó a la pandemia, la gente castigó cómo el gobierno manejó la pandemia, y bueno, a ver, me parece que de alguna manera hubo un mensaje muy claro de cambio de rumbo, y el mensaje del gobernador en líneas generales no satisfizo esa cuestión. Siguió dedicando mucha energía a criticar el gobierno anterior, solamente reconoció que tuvo una posición constructiva, cuando durante 2 años nos vivió agrediendo. Eso lo vi un poquito más tolerante. No, sí, después totalmente. cortó un poquito la dulzura sobre el final del discurso. No sé qué les achacó de la universidad pública a ustedes, pero... Sí, totalmente, pero yo, a ver, lo que digo es, uno puede tener una posición distinta, porque no está obligado uno a pensar lo mismo, claro, ni tampoco ser tan protocolar en términos de lo que tiene que ser, digamos, la relación y la institucionalidad. Pero lo que no se puede ser tampoco es, digamos, en alguna manera, descalificar y muchas veces hasta mentir. Porque, por ejemplo, nosotros durante 2 años, como oposición, teniendo mayoría en el Senado, acompañamos presupuesto, acompañamos con diferencias, pero las leyes impositivas, las leyes de emergencia, todas las leyes que necesitó en materia de manejo de la pandemia. Es decir, situación que nunca el Frente de Todos, cuando era Unidad Ciudadana, cuando era el Frente para la Victoria, nos acompañó durante los 4 años de gestión, y al otro día de votar salía a descalificar que tenía una oposición destructiva. Es decir, es como que estaba empeñado en un argumento que además era mentiroso, y bueno, en este caso me parece que ha habido un cambio en ese sentido, bienvenido sea. Pero lo que a mí más me preocupa no es cómo trata
a un legislador o a claro. un intendente de la oposición. A mí lo que me preocupa es, en su discurso, que él nunca registró a los bonaerenses, nunca registró el hecho de que los bonaerenses rechazaran la gestión con el voto. Nunca manifestó situación de atisbo, decir, bueno, evidentemente nos hemos equivocado en algo, porque por algo los bonaerenses. Y eso es, además de negación de la realidad, es negación de la gente, porque uno no puede perder nunca esa relación con la gente. Cuando uno le toca perder, obviamente tiene que registrarlo, y cuando uno le toca ganar también saber que hay un voto de confianza, pero que no implica cheques en blanco. Pero uno tiene que estar siempre presente de cuáles son el mensaje de las urnas, porque es el ABC, es la letra A del abecedario de la democracia. Y bueno, después creo que lamentablemente vino algo que es peor, que es esta interna, yo diría, irresponsable. Ahora vamos a eso, Andrés, ahora vamos, porque lo quiero llevar después al tema. Me da cuenta de que usted está en la mesa federal de Juntos por el Cambio, pero quería cerrar con provincia, con respecto a, bueno, educación e inseguridad. Ustedes le adjudican las peores notas, si fuera una calificación de un examen, al gobierno de Kicillof. A ver, cuando uno tiene que ir a las responsabilidades objetivas del gobierno, vamos a área por área. Uno puede decir, obra pública, durante 2 años casi no hubo. Bueno, hubo una pandemia, había una situación económica, puede aceptarlo. Obviamente no hubo heladera llena nunca, pero pongámoslo que eso pasa. Ahora, en materia de educación, durante la pandemia, un claro retroceso, porque usaron la pandemia como argumento para tener a las escuelas cerradas, y hubo un retroceso enorme en materia de educación, y eso quedó muy instalado en la gente. Me parece que claramente ahí hubo un retroceso muy grande. Eso no hay dudas. Y después en materia de seguridad, a ver, tenemos un retroceso muy grande. Partamos de lo siguiente: lo primero que tenemos que partir de la base es que tenemos un ministro de Seguridad de la provincia que se vivió peleando, primero con la ministra de Seguridad Nacional, Sabrina Frederick, después se peleó peleándose con Aníbal Fernández, y ahora ya, como no, digamos, como si pareciera que no hubiera enorme problema de seguridad, se vive peleando políticamente con el presidente de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede coordinar una acción de seguridad inteligente abordada cuando hay estas desinteligencias, y es mucho más grave cuando estamos hablando de desinteligencias dentro de un mismo espacio político, que obedece nada más que a las internas políticas, y que obedece a que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el ministro Berni está más abocado a su posicionamiento político que a resolver los problemas de seguridad. Utilizaron un problema de inseguridad en materia de los salarios policiales para aprovechar y manotearle dinero a la capital federal. Como bonaerense digo, bueno, en buena hora que entre plata acá, pero las formas me parece que no fueron las que corresponden, y se utilizó ese argumento. En tercer lugar, en materia del delito, sobre todo el narcotráfico, está claro que el paradigma que ha instalado tanto el gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es un paradigma que nos implica un enorme retroceso en la lucha contra el narcotráfico. Porque el ministro Berni establece que la batalla contra el narcotráfico es una batalla ya perdida, que esto no hay que hay que digamos, volver o instalar un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma lo que hace es que lamentablemente se prolifere cada vez más el narcotráfico. A ver, no estoy acusándolo de nada concreto, simplemente que ese error de política a nosotros nos va a implicar un retroceso gigantesco, y en esto me parece que hay que poner muchas alertas, y está claro que ahí hay un déficit en la gestión de Kicillof muy importante. De resignación a Berni y a Kicillof. No, a ver, el ministro Berni, ¿qué establece con este tema? Lo ha dicho claramente, y a ver, yo, digamos, si le puedo valorar algo, es que quiera dar el debate público. Él dice que la lucha contra el consumo es lucha terminada. Que esto es como ocurrió en su momento con las adicciones, con lo que fue la ley seca. Que esto genera más delito
más delito por marginalidad, la clandestinidad genera obviamente creación de crimen organizado, del narcotráfico, es lo que él establece. Pero de esta forma, además, digamos, no solo él, sino cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires mandaba folletos diciendo te voy a enseñar cómo hay que consumir. Es decir, está claro que esto es un cambio de paradigma que de alguna manera alienta el consumo. Esto claramente alienta el consumo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, mirá, vos podés ingresar al consumo de las drogas. Lo que tenés que ser responsable. Pero la realidad es que lo que está ocurriendo va por otro lado. Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. La realidad indica que cada vez más tenemos el narcotráfico enquistado en los barrios de nuestras provincias, de nuestras ciudades, y que eso va generando cada vez más crecimiento y violencia del narcotráfico. Pero esto que yo estoy diciendo ya no es oculto, esto es algo que lamentablemente está ocurriendo, por lo cual el ministro da por concluida una forma de lucha. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a aceptar, cosa que no lo acepto, yo estoy, en esto soy contrario, podremos discutir mucho, pero soy contrario a lo que el ministro Berni viene proponiendo, pero y bueno, ¿y qué hacemos? Si esto no es así, ¿qué hacemos? Es decir, estamos en un momento donde el ministro da lindas charlas sobre cómo ocurrió la ley seca en Estados Unidos, pero no nos está diciendo cómo va a combatir el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, tenemos una proliferación, un crecimiento en las adicciones, en el consumo y en el narcotráfico. Seguro. De Leo, ahora lo porque, bueno, nunca se debe separar tan taxativamente, ¿no?, lo provincial de lo nacional. En materia política usted hablaba de las elecciones, el castigo al gobierno nacional, al gobierno de Axel Kicillof, y bueno, justamente se dio ese triunfo de medio término y queda una expectativa para el 2023. Ahora la pregunta concreta es si para Juntos por el Cambio hay una propuesta justamente que cohesione a todos juntos o a todo el frente juntos, o lo sigue uniendo el rechazo hacia un peronismo en sus distintas formas con las cuales se va presentando al gobierno de turno. Bueno, muy atinada la pregunta. Yo creo que un proceso político justamente lo que va llevando debe tener un tiempo de crecimiento, de maduración y de ajustes. Lo que me parece que sí ha quedado claro es, primero, que hubo en el 2015 una necesidad de unirse, pero una necesidad de unirse que tuvo límites, porque en aquel momento todo el mundo decía que teníamos que unirnos, que tenía que unirse Massa y el Frente Renovador. Eso no ocurrió y nos implicó ganar, que también nos pudo haber implicado perder, porque la victoria fue muy ajustada, tanto en provincia como en nación, ustedes recordarán. Sí. Pero me parece que ahí se marcó un camino, que había necesidad de unirse, pero no a cualquier precio. En segundo lugar, hubo un proceso de maduración de la alianza durante el gobierno, que se manifestó con la unidad dentro del gobierno, a pesar de las diferencias que había y a pesar de las dificultades que tuvimos. Pero me parece que lo que marcó mucho fue la unidad posterior a la elección, el haber avanzado en candidaturas a través de elecciones en 17 provincias o estados, en los estados más importantes. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza. Es decir, hubo paso en todos los distritos, y eso que parecía un riesgo muy grande terminó de alguna manera fortaleciendo la oferta electoral. Lo que yo puedo decir es, si hoy hay un programa, claramente digo, no tenemos un programa todavía que unifique todas las fuerzas, pero sí que hay una voluntad de generar ese programa, y por eso es que desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, desde la coordinación ejecutiva que me toca integrar junto a Ramón Mestre, Jorge Traque y Jorge Franco, avanzamos en la confección y en la preparación de distintos seminarios de nuestro espacio para tener propuestas que sean en conjunto. Es que la gente, yo creo, no me voy a poner en intérprete de la gente, no soy quien para decir, hablo en nombre de la gente. Me parece a mí
que justamente yo no esperaría como ciudadano una plataforma a la antigua con esas cartillas, sino ver, bueno, qué es lo que quiere Juntos, porque lo que está pasando ahora es que sabemos qué rechazar, o los que están en Juntos saben qué rechazar, pero también está alguna, digamos, una suerte de propuesta que están haciendo del lado liberal, del lado de la izquierda. Entonces, me parece esto despierta expectativas para saber qué piensa Juntos, ¿no? Bueno, es que estamos en el proceso de ir buscando, no digo la plataforma, sino de ir buscando cuáles van a ser los ejes fundamentales que van a ser de Juntos por el Cambio. Después habrá matices que, de acuerdo a quien encarne las candidaturas nacionales, si se seleccionan con una PASO, que definirán cuáles son esos matices. Pero nosotros tenemos que tener un eje troncal, y en eso es lo que estamos trabajando. Es decir, nuestra idea de avanzar con la pelea contra el narcotráfico, ¿cuál es? Bueno, tenemos puntos hoy que nos unen y algunos que todavía tenemos disensos. Vamos a trabajar en ello, pero va a haber una propuesta, porque creo que además, si hay algo que rescatar tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de María Eugenia Vidal, es que hubo un avance significativo en las herramientas de pelea de la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido me parece valedera. ¿Cuál es el otro área fundamental? Economía. Yo tengo en claro, esto hablo Andrés de Leo, presidente de la Coalición Cívica de la Provincia de Buenos Aires, no hablo en nombre de Juntos, pero me parece en claro que hubo muchos aspectos en materia de la política económica que se llevó adelante que fueron un error. Bueno, hay que discutir ahí y tener un eje troncal. Por eso, y cuando vos mencionás que hay cuestiones liberales, hay cuestiones más, o por lo menos se diría con una mirada más, bueno, hay que congeniarlas, porque de esto se trata de ver cómo podemos, a ver, ¿quién va a estar en contra de un Estado eficiente? Nadie, claro. Nadie. Ahora, tenemos que tener en claro que si nosotros decimos que hay que avanzar en la reducción, o por lo menos en atenuar el déficit fiscal, que es una necesidad que tiene la Argentina porque viene de años y años de inflación y de enormes problemas económicos, producto, entre otras cosas, pero fundamentalmente de esto. Bueno, lo que tenemos que saber es que no se puede compatibilizar tan rápidamente la baja del gasto público con la baja de impuestos, claro, porque esto ya lo ensayamos, seguimos con el déficit fiscal y tuvimos los problemas que tuvimos. Quiere decir, todas estas cuestiones hay que profundizarlas para tener una propuesta coherente, homogénea y que sea sostenible en el tiempo. Y después la otra es la sostenibilidad social, que es clave para el éxito, no político, es clave para el éxito de la Argentina. La Argentina necesita tener un plan de crecimiento con desarrollo e integración social. Y si en esto va a haber un fracaso. Por eso digo que cuando hay descontento, es muy fácil hacer una propuesta liviana, como dolarizar la economía, como decir, vamos a achicar el gasto público, como si esto fueran recetas mágicas, y después puede caer en una frustración más grande que la que tenemos ahora. Me parece que es hora de que nosotros hagamos un planteo serio, un planteo concreto, un planteo que sea creíble y un planteo en la cual la mayoría de los argentinos se sientan incluidos. La última, que tiene que ver con el nacional, bueno, hay una discusión sobre si a los liberales se los puede invitar o no a participar dentro del Frente Juntos. ¿A la coalición cívica le preocupa esto? Bueno, las discusiones, si estamos hablando de... la concepción liberal es muy amplia. Sí, bueno, la marca liberal que en las últimas elecciones, digamos. Espera en provincia, Milei en... Bueno, López Murphy se reconoce liberal, uno puede decir claramente que es un liberal, claro, y estuvo adentro de Juntos por el Cambio. A ver, está claro que nosotros podemos ser, yo estoy hablando acá, Juntos creo que tiene vocación de frente, lo demuestra, tiene vocación de poder, tiene vocación de sumar más músculo político, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, muy delicados, en función de qué propuesta le queremos hacer a los argentinos. Si estamos hablando de alguna concepción liberal en el sentido clásico, está claro que esto evidentemente, ya de hecho uno cree que lo tiene mucho adentro de eso. Ahora, si nosotros estamos hablando
de una propuesta que sea, digamos, renovar lo que fueron los 90, que significó un modelo en su momento de apertura y de modernización por un lado, pero también de exclusión social y de ir haciendo crecer la marginalidad y el desempleo, me parece que nosotros no podemos ser permeables a estas ideas que pueden sonar muy lindo en la televisión, que suenan lindo porque cuando hay descontento pues todo suena lindo, pero que cuando después van los jugadores a la cancha van rumbo a un fracaso. Claro. Es decir, alguien que plantea dolarizar la economía en este contexto del país, primero es, digamos, no saber, o por lo menos reconocer que no puede llevar adelante un plan económico como en otros países del mundo, que sin dolarizar estabilizan su moneda, van a un proceso de desarrollo, de crecimiento y de creación de empleo. Uh-huh. Esto por un lado. En segundo lugar, cuando hablan de dolarizar, estamos hablando de atarnos a una moneda de un país que es competitivo con la Argentina, no es complementario. Es decir, que quedamos a expensas de la política monetaria y fiscal de un país que compite en los commodities de colocación de mercado en el mundo. Es decir, la política monetaria y fiscal de Argentina la va a manejar un país que no quiere que a la Argentina le vaya bien, pero no porque sean malos, porque son competitivos por su propio desarrollo económico, tanto el argentino como el norteamericano. Y en tercer lugar, es no reconocer que hoy la relación entre los dólares y la cantidad de pesos, de dólares que hay y de pesos que hay circulante y los que tiene que cambiar el Banco Central, la relación está casi 4-1, es decir, 400-1. Estamos hablando de un dólar real de 400 pesos. Eso sería una catástrofe en materia inflacionaria, en materia de educación de los ingresos y de los salarios. Claro. Andrés, la última, le prometo que yo quiero aprovechar su paso por el Consejo de la Magistratura aquí en Provincia de Buenos Aires, por si se puede hacer alguna especie de análisis de lo que está en juego con la ley de Consejo de Magistratura de la Nación. Yo sé que le voy a pedir un esfuerzo en esto, pero dado su conocimiento del ámbito, quería justamente por ahí esperar alguna apreciación suya al respecto. No, a ver, lo primero que hay que decir es que cualquier reforma, si no tiene un amplio marco de consenso, va a ser motivo de conflicto y va a ser motivo de controversia y de situación que va a estar lejos de mejorar esa institución que fue creada con las reformas de la Constitución. Uh-huh. Con lo cual, uno puede aceptar alguna mirada, alguna crítica que hace Cristina Fernández de Kirchner, que es el kirchnerismo, porque, digamos, siempre algún argumento, digamos, o alguna idea tiene argumentos que uno puede compartir. Pero está claro que una reforma del Consejo de la Magistratura sin una amplia base de consenso política y social va rumbo al fracaso y va a precipitar justamente, me parece, mayor crisis política, mayor confrontación, que es lo que el país no necesita. El país no necesita más confrontación, no necesita más disputas, necesita tener previsibilidad, acuerdos básicos. Ahora, es muy difícil que haya acuerdos básicos cuando hoy estamos viviendo la interna feroz que existe en el kirchnerismo y en el gobierno nacional. Perfecto. Senador bonaerense por la coalición cívica y presidente de la coalición cívica, integrante de la Mesa Federal de Juntos. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias, que le